La Biblia tiene la respuesta. Una vez más, apreciados amigos y hermanos, estamos aquí para trabajar juntos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos listos para responder a muchas de las preguntas que ustedes nos han enviado a este programa que se llama La Biblia tiene la respuesta. Nuestro invitado de hoy es el pastor y doctor Evelio García. Él ha aceptado gentilmente la invitación para venir hasta este lugar y compartir con nosotros las respuestas a estas preguntas enviadas. Así que, pastor Evelio, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por la invitación y saludamos de manera especial a la audiencia. Queremos en esta mañana entonces desarrollar algunas ideas que nutrirán la mente de los inquisitivos que les gusta la Biblia. Así es. Muy bien, vamos entonces a La Biblia tiene la respuesta. Pastor Evelio García, siempre se ha dicho que la Biblia ha estado bajo ataque a lo largo de la historia, pero en este último tiempo, especialmente los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, ha sido atacado de una manera especial. Y en ese contexto es que viene nuestra primera pregunta. ¿Cómo sabemos que los días de la creación son días literales y no largas eras, como están proponiendo algunos racionalistas y evolucionistas? ¿Cómo sabemos que los días de la creación del Génesis son días literales? Sí. Cuando Dios inicia la creación, el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra creó tiene el sentido gramatical de traer algo a la existencia de lo que no existía. O sea que Dios no necesitaba materia preexistente para hacer las cosas. Esa es una de las facultades de Dios como creador. Después que ya Él crea, no sigue usando la palabra creó, sino sea. En el versículo 3 dice, sea la luz. Esa palabra sea es la que tiene el verbo ser. Nos muestra que la luz es real, que eso es real. Entonces esa luz, Dios la separó de las tinieblas. Y entonces dice que Dios crea el primer día y al día le llama mañana, a la luz de las 12 horas. Y a las 12 horas de oscuridad le llama tarde. Por lo tanto, fue la tarde y la mañana un día. Hay 4 elementos ahí. La palabra ser, que hace que sea real. 2, la tarde y la mañana, que son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. 3, la numeración, cada día va numerado. Y 4, cuando dice, y fue el día, ya esa palabra día implica la tarde y la mañana, que son de 24 horas. Esos 4 elementos en cada día lo hace literal. Además de eso, Dios nos colocó en el espacio, no vía satelital, sino vía natural, el sol y la luna, y al uno le llama lumbrera mayor y al otro lumbrera menor, que está del versículo 14 al 19, del capítulo 1. Y dice que el sol, los meses, los años, los días, todo está regulado por esos astros. ¿Y quién puede negar hoy? ¿Quién puede negar la realidad? Que nosotros tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad que conforman las 24 horas del día. Y la palabra hebrea Yom indica eso, un día de 24 horas. O sea que son más las evidencias bíblicas en la vida práctica, porque aquí no se trata de teorizar, es que nosotros estamos viviendo esa realidad. Entonces, como la Biblia fue dada con fines prácticos, en la vida práctica usted practica eso. Sí, porque la mayoría de los léxicos y los diccionarios, cuando utilizan esa palabra
que es la palabra en el hebreo para día, la palabra yom, como usted lo acaba de decir. Casi todos los léxicos y diccionarios están de acuerdo en que esa palabra no se puede interpretar como largas eras, como tiempos metafóricos, pero que debe ser interpretada la palabra yom como un día literal de 24 horas. No hay forma de nosotros tergiversar la Biblia, a no ser que nosotros no querramos obedecer la voluntad de Dios. Ajá. Además también hay una implicación, si nosotros aceptáramos que son largas eras, ¿no? Miles de años como proponen algunos, entonces el cuarto mandamiento no tendría sentido. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día, el sábado, es reposo consagrado para Jehová tu Dios. Así que no tendría sentido el cuarto mandamiento de la ley de Dios si Dios mismo estuviera considerando esos días de la creación como largas eras. Entonces se perdería realmente, no tendría sentido ni significado el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no, pastor? Sí, y si nosotros enmarcamos esto dentro del gran conflicto entre el bien y el mal, entonces nosotros le encontramos una razón lógica a lo que está ocurriendo. El enemigo de Dios quiere que el hombre se confunda con la verdad que Dios le dio, que el hombre no entienda la verdad de Dios. Y entonces por eso ha hecho que la Biblia se constituya en un libro misterioso que no se comprende, pero la Biblia es la revelación más sencilla para todos los niveles que Dios ha dado. Así es. Me gusta también, para responder a la pregunta, el testimonio de Jesús y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Cuando ellos hacen referencia a la narrativa del Génesis, hacen referencia a ella como una narrativa literal, no simbólica. Así que el testimonio de Jesús y de los apóstoles también es un argumento fuerte de que los días del Génesis son días literales de 24 horas. Y mire que Jesús dijo: no tiene el día 12 horas para que trabajaran mientras había luz. O sea que Jesús confirma esa verdad del Génesis. Pastor, encontré un texto muy interesante de lo que pensaban los reformadores. ¿Qué pensaba Martín Lutero y toda su corte de reformadores acerca de este tema? Y dice un párrafo así: afirmamos que Moisés habló en sentido literal, no alegóricamente ni figuradamente, lo que vale decir que el mundo con todas sus criaturas fue creado en 6 días literales, como la palabra misma lo dice. El pensamiento de ese gran teólogo alemán, Martín Lutero, y todos los reformadores creían que los días de Génesis son días literales de 24 horas. Pero estuve leyendo un poco el libro de la educación, ese libro tan famoso de esa escritora norteamericana, Elena G. de White, y ella en la página 115, el libro de la educación, no desentona con el pensamiento de los reformadores ni con el pensamiento bíblico inspirado. Y en un pasaje bien interesante y revelador, dice el libro de la educación, la página 115, se pretende que se requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos. Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación, de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido largos e indefinidos períodos que abarcan miles y hasta millones de años. Y dice: semejante conclusión es completamente innecesaria. La inspiración también nos dice que no podemos aceptar días del Génesis como si fueran largas eras, pero como días literales de 24 horas.
aquí hay un punto muy álgido. ¿Qué se persigue con la negación de la literalidad de los 6 días del Génesis? En Ezequiel, el capítulo 28, del versículo 15 y 16, hay una versión que se llama la Septuaginta. Es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y en esa versión, Dios, en la revelación que dio de Lucifer cuando la rebelión en el cielo, dijo que Lucifer, a causa de sus contrataciones, de vender las ideas que vendió en el cielo a los ángeles, se llenó de iniquidad. Y esa palabra iniquidad, en el idioma griego en que está escrita la Septuaginta, es nomos, anomos. Nomos es ley en griego y anomos es no ley. El diablo desde el cielo quiso venderle a los ángeles la idea de que la ley de Dios era gravosa y que la ley de Dios no se podía cumplir. Eso, si lo trasladamos al Génesis, borrar de esa realidad de que son 6 días literales, queda abolido el sábado. Y el sábado es el que presenta a la humanidad la autoría de la creación. Esta creación tiene como autor al Dios creador, al Dios soberano del universo. Entonces, eso de la evolución y de todas esas teorías es una estrategia del enemigo para borrar de la mente de los seres humanos que todo esto que nosotros contemplamos tiene un diseñador que se llama Dios, el origen de Dios, y por eso hay tantas teorías. Entonces, ahí queda abolido el sábado. Así es. Muy bien, para concluir y amarrar esta pregunta tan interesante, digamos que Dios ha permitido que se cambie el ciclo anual, que Dios ha permitido que se cambie el ciclo mensual, por eso tenemos meses de 28, de 30, de 31, pero Dios no ha permitido y no permitirá que se cambie el ciclo semanal de 7 días, porque si se alterara el ciclo semanal de 7 días, perderíamos entonces, según lo que dice el 4º mandamiento, perderíamos el día sábado, que es la señal creadora de nuestro Dios. Así que podemos concluir entonces, pastor, que los días del Génesis son días literales de 24 horas. La siguiente pregunta la encontramos en el contexto del Apocalipsis y especialmente en el mensaje de los 3 ángeles que está en Apocalipsis el capítulo 14. Pastor, la pregunta que nos envían es: ¿podría explicarme detalladamente en qué consiste el mensaje del primer ángel, que se encuentra, por supuesto, en Apocalipsis 14:7? Leeré para usted Apocalipsis 14:7. Dice que un ángel vino diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Podríamos explicar en qué consiste este mensaje, que es el mensaje del primer ángel? Bueno, la verdad que al anunciar el juicio, ese juicio en el mensaje de ese primer ángel es como el núcleo, el foco de la misión del pueblo remanente para este tiempo del fin. Pero el versículo 6 contextualiza para que ese juicio no sea como tan asustador, digámoslo así. El versículo 6 dice que vio ese primer ángel volando por el cielo, que tenía el evangelio eterno. Entonces, ese juicio es una buena nueva. Así es. Si tenía el evangelio, es parte del evangelio. Sí, es porque ese juicio es una buena nueva, una buena noticia. Para que sea comprendido esto y no se continúe con la idea de que los que proclaman el juicio son unos alarmistas que están atemorizando al mundo y a los mismos que pretenden profesar esa fe, sería bueno nosotros hacer un rastreo
En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, en el capítulo 7, él hace una descripción de su sueño. Esa descripción la hace el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 14. Es la descripción de la profecía. Viendo nosotros de manera secuencial, Daniel anuncia la salida de 4 bestias que salen del mar. Aunque aquí nos podemos poner a explicar símbolos y tal, pero vamos a dar la idea. 4 imperios universales. Los 4 imperios universales van hasta el versículo 7. Ya en el versículo 8 aparece un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño tiene ojos de hombre, boca, que habla grandes arrogancias. Después de ese cuerno viene una escena que Daniel contempla, y es una escena de juicio. Versículos 9 y 10, donde se ve un anciano de días, se abren libros, hay tronos, viene el Hijo del Hombre en una nube, Jesús. A eso nosotros le hemos llamado el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. El cuerno pequeño aparece primero que el juicio, o sea que el juicio se tiene que dar después de la aparición del cuerno. Pero mire que ese cuerno habla grandes arrogancias. En la interpretación que Daniel mismo hace de esto, en el versículo 24 dice que los cuernos que hay en la bestia son reinos. Y ve que sale un cuerno pequeño que tumba a 3, lo que dice el versículo 8. Pero el versículo 24 dice que ese cuerno pequeño, las grandezas que habla es que él blasfema el nombre de Dios, el Altísimo. Intenta cambiar los tiempos y la ley. Además, agrega ese texto que Dios permite, le da permiso para que actúe durante tiempos y la mitad de un tiempo. Así es. Nosotros hemos entendido que la palabra tiempo viene por la idea que hay en el capítulo 4 de Daniel, en el capítulo 4, versículo 16, 25, 32, donde Dios le anuncia a Nabucodonosor por su orgullo y su rebeldía de no acatar su voluntad 7 tiempos, 7 años literales. O sea, la palabra tiempo es año. Entonces, 7 años, la historia registra que Nabucodonosor estuvo como los animales, con esa tendencia a hacer buey, a comer pasto y a hacer todo eso. Humillado por el Señor. Entonces, esa palabra idán, que es la que realmente se ve de ahí, indica tiempo. Cuando dice tiempo, es un año, tomando del contexto de ese capítulo. Tiempos es un plural simple que indica 2. Y medio tiempo, pues medio año, que en su totalidad el año profético tiene 360 días, como fórmula estática. Al mismo tiempo, pues los 12 meses son de 30 días, quedan 360. Si nosotros queremos saber a qué equivale ese tiempo y mitad de un tiempo, pues la misma Biblia que nos lo diga. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 6 y 14, en el versículo 14, Daniel dice que el dragón persigue a la mujer, ¿cierto? Por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el versículo 6 dice que son 1260 años. O sea que la misma Biblia interpreta eso. Si eso es verdad, nosotros para poder entender la profecía tenemos que esperar su desarrollo histórico, su cumplimiento. En la historia, para encontrar esto, lo que más ha sido claro es que en el año 538 comienza lo que nosotros llamamos la Edad Media. La Edad Oscura. Es cuando desaparece, porque el cuerno pequeño tumba tres reinos, según los 10 cuernos. Entonces ahí los héroes, los vándalos, los ostrogodos. Desaparecen los héroes, los vándalos, pero quedan todavía en el camino los ostrogodos, los que más perduran. Y Justiniano, con su general Belisario, entonces acaba de rematar a los ostrogodos que habían sitiado a Roma, habían roto el acueducto y la malaria los diezmó y los acabó de completar. Entonces ahí ya pierde el poderío los ostrogodos
y queda el camino limpio para el obispo de Roma, que perseguía a las tribus bárbaras por ser arrianos, que negaban la divinidad de Cristo. Entonces era un conflicto religioso y político al mismo tiempo. Entonces, a partir del 538 que aparecen los ostrogodos, viene lo que nosotros llamamos en la historia la supremacía papal, la Edad Media, la Edad Oscura, que va hasta el 15 de febrero, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma prisionero a Pío VI. ¿Por qué? Porque Napoleón Fue en 1798. 1798. El 15 de febrero de 1798. Napoleón Bonaparte en ese momento estaba perfilándose a la toma del mundo, digamos así, de formar un imperio mundial. Y el obispo de Roma, por lo que hizo Francia, que mató a los hugonotes, todo lo que tuviera sabor a Dios, a Biblia, la era del terror, todo eso. Entonces, Revolución Francesa, ¿no? Eso, sacó todos los sacerdotes, acabó con todo lo que era Biblia y las mandó a quemar. Y entonces ellos declararon que el hombre no necesitaba prácticamente a Dios, ni Biblia, ni nada. El hombre tiene una facultad que se llamaba la razón, capaz de encontrar la verdad, sin necesidad de ningún otro aspecto. Ahí es cuando ellos toman a una mujer de la vida licenciosa, la llevan al altar mayor, la declaran la diosa de la razón, ya todo el mundo conoce esa historia. Y Pío VI estaba disgustado con Francia por eso, y ese disgusto lo llevó a aliarse con los enemigos de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte entonces, en revancha, le pide al general Berthier, que había entrado ya el 11 de enero en Italia, le pidió que se trasladara a Roma y tomara prisionero a Pío VI y lo llevara a Francia. Así se cumplió la profecía, que llevaron a Pío VI a Francia y murió desterrado en la isla Valencia, en Francia. O sea que de 538 a 1798 son 1260 años, exactamente, históricamente hablando. ¿Por qué la interpretación da para ese evento? Porque la interpretación muestra que es un reino, porque un cuerno representa un reino y está representado por un cuerno, es un reino, y ese reino tiene dos características, dos perfiles, político y religioso. Sí. Y en este planeta no existe otro reino que sea político y religioso y que busque a toda costa, a través de toda la historia, desde que apareció en esta tierra, busque la hegemonía religiosa y la hegemonía política. No hay otro reino. De ahí nos trasladamos al capítulo 8 de Daniel, y es más explícito Daniel todavía. El tema del juicio. Para llegar al tema del juicio. Porque el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio sí, ha llegado. Ha llegado. Entonces en el capítulo 8 de Daniel, Daniel comienza con los persas, porque ya Babilonia prácticamente le faltaba unos 12 años, 15 años para desaparecer de la historia, y no era Babilonia la que Dios iba a usar para lo que ahora Dios quiere con la profecía. Arranca con los persas y con los griegos. El versículo 21 del capítulo 8 y versículo 20 interpreta que el carnero representa a los medos y los persas, y el versículo 21 representa a los griegos. Hay una división del imperio griego que está representado en el macho cabrío, que se le quiebra el cuerno, salen 4, que se reparten los 4 vientos, y dice el versículo 8 que de uno de los 4 vientos viene un cuerno pequeño pero que se hace grande, se crece. Aparece otra vez el cuerno pequeño, de Daniel 7, pero ahora accionando con más poder en Daniel 8. Sí, pero ahora este cuerno, en Daniel 7, el cuerno representa exclusivamente al poder religioso. En Daniel representa al imperio y representa al poder religioso. O sea que cumple 2 fases. Comienza siendo imperio y termina siendo imperio cristiano, imperio pagano, imperio cristiano. Ahí ese cuerno, dice del versículo 9 en adelante, que comenzó unas conquistas terrestres. Por eso ahí se ve la característica de la fase del imperio pagano. Pero a partir del versículo 10 comienza la fase espiritual cristiana. Y dice que ese cuerno cogió las estrellas del cielo y las pisoteó. Aunque el imperio romano hizo eso también,
pero vamos a ver la fase esta porque es bien interesante. Pisotea a los santos, los persigue y además se eleva hasta el cielo, al príncipe de los ejércitos y le arrebata el continuo, el tamid en hebreo. Y pues nosotros podemos aquí hacer muchas teorías, pero vamos al grano. En el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, había un continuo. En el altar de los holocaustos era un continuo, mañana, tarde y noche, las 24 horas había que haber un sacrificio en el altar. Ese sacrificio era un sacrificio colectivo por el pueblo, que daba margen que cualquier israelita que pecara en cualquier lugar por distante del santuario tuviera tiempo de venir al santuario y ofrecer su sacrificio. Era continuo el sacrificio, continuo la luz del candelabro en el santuario, continuo el incienso en el santuario. Y hasta los panes, ¿no? Continuo el plan de la proposición. Entonces, todo ese continuo representaba a Cristo. Dice, yo soy el pan del cielo, Juan 6:48. Sí. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando viene Jesús. Entonces, todos esos elementos del santuario, que yo le llamo el preescolar para la humanidad, porque ahí nos enseña a Dios a ver a través de cositas, de la salvación, a ver las cosas reales. Entonces, el continuo del cual habla Daniel aquí, cuando Cristo asciende al cielo, asciende con una misión, con una tarea de sumo sacerdote. Hebreos 7:25, Hebreos 9:24, muestra que Cristo ascendió al cielo, al santuario no hecho de manos, sino al santuario hecho por Dios, y que se sentó a la diestra del Padre y está para interceder para siempre por nosotros. Entonces, el continuo que le quita aquí el cuerno pequeño es la tarea sumo sacerdotal de Cristo de intercesión. Ese continuo, esa intercesión es continua en el cielo, día y noche. Sí. Además dice que socava, le quita el fundamento al santuario y lo echa por tierra al santuario. Pero usted le quita el fundamento a un edificio que cae. Sí. Bien. El fundamento del santuario aquí, que es donde está el trono de Dios, realmente es la ley de Dios, la justicia de Dios. Si nosotros leemos el Salmo 89 y leemos el Salmo 97, en el versículo 2, dice que la justicia es el fundamento del trono de Dios, que los mandamientos son el fundamento del trono de Dios. Por tanto, echa por tierra el santuario, le quita el fundamento, le quita la ley de Dios. Y ahí es donde entra, pastor, me gusta a mí cómo inicia ese mensaje, porque dice temed a Dios. Usted está hablando de la ley de Dios. Sí. Y cuando yo leo la Biblia encuentro que la palabra temer siempre está asociada con los mandamientos, con los mandamientos la voluntad de Dios. Por ejemplo, es un llamado, el mensaje del primer ángel, a temer a Dios. En el Salmo 11, por ejemplo, y el verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí la palabra temor está asociada, y en Eclesiastés también dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que, como usted dice, el mensaje del primer ángel es un llamado directo también a respetar y obedecer los mandamientos de Dios. Y sigue ahí Daniel en su relato. Dice que además de eso echó la verdad por tierra. Hay muchas verdades, pero aquí habla de una verdad particular. Sí. La verdad que se da en el santuario es la verdad del plan de la salvación. Entonces oscureció, ese cuerno pequeño, ese poder, oscureció la verdad de Dios. La oscureció. Pero en ese mismo versículo 12 hay algo muy interesante. Y para que las personas que están escuchando no se confundan, pueden leer Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que Dios le entregó el reino de Judá a Nabucodonosor. Es una manera de hablar del profeta, no es que Dios se lo haya entregado, sino que Dios pues retira su protección por la apostasía y la rebeldía de Israel, y entonces quedan desprotegidos y van a la esclavitud.
Aquí en el versículo 12 dice Dios, y Dios le entregó, dice aquí en el versículo 12, un ejército y el tamiz y el continuo. Dios le entregó. No, lo que quiere decir aquí es que Dios permitió que este reino estableciera un ejército custodio del continuo, y eso se llama el clero. Son los custodios del tamiz de Cristo, donde tú tienes que ir a confesarte, donde tienes que ir a pedir la absolución porque pecaste, que te ponen penitencia para que sea perdonado, todo eso. Hay todo un ejército. ¿Por qué se usa la palabra ejército? El capítulo 1 al 4 de Números, Dios organiza a Israel como un ejército. Y si nosotros estamos en un gran conflicto, hay dos ejércitos, el ejército del cielo y el ejército de Satanás. Y todos los que se unen a Satanás son dos ejércitos en lucha. Pero aquí no se trata de lucha de cañones y de aviones, se trata de una lucha entre la verdad y el error. Es la realidad. Dios permitió eso, pero hay dos ángeles ahí con Daniel. Y uno le pregunta al otro, un santo le pregunta al otro santo, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O en qué fecha, en qué momento termina esto, en otras palabras. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? Todo lo que está ocurriendo. Persecución, matanza de los hijos de Dios, oscurecer la verdad, echada por tierra, todas esas cosas. Entonces el otro santo responde y dice, hasta 2300 tarde y mañana y el santuario será purificado. 2300 tardes 2300 tarde y mañana. Entonces las 2300 tardes y mañana, aplicando el principio de día por año, para los escuchas, números 14:34 y Ezequiel 4:6, hay un principio ahí de día por año, y contextualizado de la siguiente manera. A Ezequiel Dios le dio una profecía de dormir por un costado y dormir por el otro tantas noches, y entonces le dijo, los días que hiciste este ejercicio, entonces era día por año. Y cuando llegaron a la frontera de Canaán para poseer la tierra, mandaron 12 espías, y esos 12 espías duraron en la exploración de la tierra 40 días. Como hubo una rebelión por temor a los gigantes filisteos, y se atemorizaron y perdieron la fe y maldijeron a Moisés, le querían dar piedra a Aarón y le dijeron a Dios, preferimos morir en este desierto, pues Dios les dijo, bueno, pues está bien, yo acepto. Por cada uno de los 40 días van a peregrinar un año en el desierto, son 40 años de peregrinación. Ese contexto nos ayuda a entender el principio de por año. Entonces los 2300 tardes y mañana es la fecha que Dios está dando para el juicio investigador. Es el periodo. Sí, porque el mensaje dice, sí, la hora de su juicio ha llegado. Porque en Daniel 7 no se da el periodo del juicio, se da el periodo en que iba a establecerle el cuerno pequeño su supremacía durante la Edad Media. Pero aquí nos está dando, es la fecha del juicio que vimos en la escena de Daniel 7. 1844. Se cumplen los 2300 tardes y mañanas. Entonces, en Esdras capítulo 6, capítulo 7, en esos dos capítulos usted va a encontrar todo esto. Que se dieron 3 decretos. Un decreto lo dio Ciro, el otro Darío I y el otro dio Artajerjes. Los dos primeros reyes dieron el decreto para reedificar el templo, de repente los muros. Pero lo mismo hizo Darío, pero Daniel en el capítulo 9, versículo 25, explicando esto, cómo se elegiría el decreto que le daría el arranque a los 2300 tarde y mañana. Ese decreto debía tener dos características reales. Una, la de reedificar, y la otra, la de restaurar. Cuando sea emitida la orden para restaurar y edificar, dice. Edificar habían hecho los otros dos reyes, pero nunca habían restaurado. Restaurar en el idioma hebreo significa devolver el territorio con todas sus autonomías, en otras palabras, que vuelvan a ser el reino que eran. El único que hace eso es Artajerjes. Cuando uno lee Hebreos, Esdras 6 y 7, se da todo eso. Por eso es el decreto que vale para arrancar la profecía de las 2300 tardes y mañana. Entonces, Artajerjes da el decreto en el año 457. Cuando nosotros llevamos
esa contabilidad temporal del 457 nos lleva a 1844. Para los que hacen la operación con lápiz y con calculadora, les va a dar 1843. Porque los hindúes que se inventaron el cero y después lo repartieron por Europa y por todas partes, entonces las calculadoras vienen con cero. Y cuando usted hace una resta, siempre el cero está ahí. Porque usted tiene que hacer eso manual. Del año 1 antes de Cristo debe pasar al año 1 después de Cristo. Pero si usted lo hace en calculadora, le pone un año cero y en el tiempo no existe vacío. Ahí no existe un año cero. Por lo tanto, tengan en cuenta eso. Entonces nos lleva a 1844. En 1844 se da la purificación del santuario. Ahora, vamos a ver qué es eso de la purificación del santuario. Porque es que en el Antiguo Testamento es donde nos da las raíces, lo que nosotros llamamos los tipos, para ver el antitipo. Y esa purificación del santuario es lo que corresponde al juicio investigador. Al juicio investigador. En el libro de Levíticos, el capítulo 16 exclusivamente, es un libro especializado en el día de la expiación. Pero en el capítulo 23 de Levítico, el versículo 24 al 32, ahí está hablando de cuando llega el día de la expiación, pero eso tiene un anuncio. Y dice el versículo 24, tendréis una fiesta al son de trompetas. Ese toque de trompetas anunciaba el juicio que se iba a dar el día 10º. O sea que a partir del toque de trompetas de esa fiesta, el pueblo judío debía de comenzar un escudriñamiento interno de su ser. Mirar cuál era el tipo de relación que estaba llevando con Dios para entrar en un proceso de arrepentimiento y de confesión de los pecados para que cuando llegara el día 10, que era el día de la expiación, no tuviera pecados inconfesos y sin arrepentirse, porque era cortado del pueblo, dice el versículo 29. En otras palabras, el día de la expiación era una separación de los fieles y de los infieles. Sí. Era un juicio. Como el día de la expiación es un tipo, porque era la purificación del santuario, el que lea el capítulo 16 es la purificación del santuario, el día de la expiación. Día de la expiación. ¿En qué remataba el día de la expiación? El versículo 30 es bien claro, del capítulo 16. Versículo 30 dice, y el pueblo, al terminar el día de la expiación, el pueblo había sido purificado de sus pecados y había sido reconciliado con Dios. Y como en el santuario se registraban los pecados, se acumulaban los pecados de todo un año simbólicamente registrados en el velo y todo eso, entonces esa era la limpieza del santuario, pero realmente era el quitamiento de la carga del pecado del pueblo de Dios, y el pueblo queda purificado y reconciliado con Dios. Pues a partir de 1844 debe comenzar la purificación del pueblo de Dios. Así es. Tito 2:13 lo dice clarito, que Cristo se iba a encargar de purificar su pueblo. Y la Biblia está bien cargada de que el pueblo de Dios es purificado por la obediencia a la voluntad de Dios a través del estudio de su palabra y todo eso. Muy interesante, pastor. Muy interesante porque este tema del primer ángel tiene mucha tela, ¿cierto? Mucha tela para cortar. Vamos adelante. Resulta que en el capítulo 8 de Daniel, versículos 17 y 19, Daniel dice que se enfermó, no entendió. Vamos al final del versículo 24, 26, Daniel no entendió. Entonces le dice el Señor a Daniel, dice Daniel, no te preocupes porque esto es para el tiempo del fin. Esto no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Nosotros hablamos mucho del tiempo del fin y yo escucho mucho, pero sería bueno que la gente sepa qué es el tiempo del fin, qué es eso. ¿De dónde va a dónde va? Pues resulta que en el capítulo 12 de Daniel, el capítulo 11 de Daniel termina en el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel. Entonces Daniel 12:4 dice, Daniel, sella el libro y la profecía, porque esto es para el tiempo del fin, dice el versículo 4. En el versículo 5 hasta el 7, comienza a mostrar aquí que hay un hombre vestido de lino, con cinto de oro, que todas esas características son de Cristo.
el día de la expiación, el sacerdote se vestía de lino para oficiar el día de la expiación. Sí. Y Cristo está vestido de lino fino. Y hay dos ángeles, porque Cristo está en la mitad de un río, que lo ve Daniel. Y hay un ángel en una ribera y el otro en el otro lado. Y uno de esos ángeles le grita y dice que hasta cuándo sería esto de la persecución de los hijos de Dios. Repite. Y resulta que el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice que levantó la mano al cielo. Y juró. Versículo 7, levantó las dos manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Que sería hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí repite la profecía de Daniel. Sí. Ahora, si queremos saber en el capítulo 11 de Daniel, que el contexto de ese tiempo, la mitad de un tiempo, del versículo 32 al 35, Daniel en el capítulo 11 habla de la Edad Media, ahí, en esa porción, habla de la Edad Media. Y esa es la pregunta que está haciendo el ángel. ¿Hasta cuándo va a durar la Edad Media? ¿Hasta cuándo va a ser esto? La misma pregunta de Daniel 8. Eso es una armonía. Y la profecía se cumplió en 1798. Eso. Entonces resulta que ya vimos que la profecía arrancó, los 1260 días, tiempo, le metió un tiempo, arrancó en el 538 y termina en 1798. Lo que quiere decir es que a partir de 1798, con la caída del papado, arranca el tiempo del fin. Eso quiere decir que estamos viviendo ahora, ya no en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo prácticamente. No, estamos en el tiempo del fin. Sí. El fin del tiempo es cuando ya Cristo venga, porque le pone fin al tiempo. Sí, porque desde 1798 empezó el tiempo del fin. El tiempo del fin que va hasta la venida de Cristo. Así es. Entonces, miren qué interesante es eso. Ya nosotros sabiendo qué es el tiempo del fin, Daniel agregó algo en el versículo 4 del capítulo 12. Daniel y muchos estarían corriendo de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La palabra ciencia en la Biblia, según Lucas 11:52, es conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios se aumentaría en el tiempo del fin. Conocimiento de Dios. Entonces, resulta que aquí lo que está diciendo es que a partir del tiempo del fin, cuando cayera el papado, el mundo sería inundado por el conocimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es lo que dice. Y qué verdad tan fundamental y tan impactante. El crecimiento en el conocimiento de Daniel y Apocalipsis a partir de 1798 era que la Biblia había sido encadenada en la media. Solamente había un magisterio de la iglesia que podía explicar la Biblia y todavía se explica eso. Pero nosotros, adventistas del séptimo día, aceptamos que el maestro que enseña Biblia es el Espíritu Santo. Así es. Para la iglesia adventista, el maestro que nos enseña la Biblia es el Espíritu Santo, no los pastores, no los laicos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues llena a los líderes, llena a los profetas y todo eso. Porque Jesús dijo, yo cuando me vaya, mi vicario, el que yo dejaré en reemplazo mío, es el Espíritu Santo. Juan 16:13, el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Así es, pastor. Muy bien, vamos entonces, apreciados amigos y hermanos, a tratar de amarrar todo lo que el pastor nos ha enseñado en relación con el mensaje del primer ángel. Así que la Biblia habla de un juicio y especialmente Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel, dice, la hora de su juicio ha llegado. Cuando la Biblia habla del juicio, habla de tres fases. La primera fase, que es la que el pastor nos ilustró muy bien, es la fase del juicio investigador o preadvenimiento, que se inició el 22 de octubre de 1844, según lo que dice Daniel 8:14. Después vendrá una segunda fase del juicio, que es el juicio de revisión, que es el juicio judicativo que se realizará, según Apocalipsis, el capítulo 20, en el cielo. Y después la tercera fase del juicio, que es la que menciona Apocalipsis 20, del 8 al 10, que será el juicio ejecutivo, cuando será erradicado completamente el pecado y los pecadores. Nosotros estamos viviendo entonces, según la explicación que nos dio el pastor fundamentado en la Biblia, estamos viviendo en la primera etapa del juicio, que se llama
el juicio investigador, y por esa razón debemos estar preparados, porque nuestros nombres van a desfilar delante de la majestad de los cielos para ser investigados. Pero ese juicio no debemos temerle, porque es un juicio, dice Daniel 7:22, a favor de los santos. Es decir, en el juicio no se va a determinar si tú y yo somos pecadores, eso ya está establecido. En el juicio lo que se va a mirar es si nosotros estamos en Cristo, y la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos en Cristo, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y tenemos una íntima relación y comunión con Él, no tenemos nada que temer, porque la Biblia también declara: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él ha tomado nuestro caso, por eso nosotros debemos entregarle a Él nuestro caso, así sea muy desesperado, porque Él, como nuestro abogado, no ha perdido ningún caso. Ganará nuestro caso si confiamos en Él, ganará nuestro caso en las cortes celestiales para vida eterna. Así que, como decía el pastor, por eso el juicio es una buena noticia, está dentro del Evangelio, y el Evangelio son buenas nuevas. El juicio es parte de las buenas nuevas, que tenemos un abogado maravilloso y extraordinario que puede ganar nuestro caso para vida eterna. Esta pregunta, Pastor Evelio, habla en el contexto del infierno. Imagínese usted, en el contexto del infierno. Y la pregunta que nos envían es: ¿habla la Biblia de un fuego eterno que arderá para siempre? ¿Habla la Biblia de un fuego eterno que arderá para siempre? ¿Qué le podemos responder a esta pregunta? La palabra infierno, comenzando por ahí, y lingüísticamente no significa fuego, significa sepulcro. Ahí viene la palabra Hades, muerte, tumba. Comenzando por ahí, que ni siquiera significa fuego. ¿De dónde sale esa palabra infierno en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, en la terminología bíblica? El Valle de Hinón, en Jerusalén, ahí se botaba toda la basura, los desperdicios, cadáveres de animales, hasta humanos, y eso mantenía fuego permanente para que no se llenara de infección. Quemar. Entonces, todo. Claro, y los cadáveres pues iban con gusanos y toda la cuestión. Resulta que de ahí Jesús tomó eso como una ilustración de cómo iba a ser purificado el planeta y cómo iban a ser destruidos los impíos, con fuego. Entonces, cada vez que una persona encuentre la palabra para siempre, jamás, noche y día, eterno, todas esas palabras, van a tener que tomarlas en cuenta con esta semántica de la Biblia, del lenguaje de la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra Olam es eterno, y Aionios, en el idioma griego que escribió el Nuevo Testamento, también tradujeron al español eterno. No, los traductores y los gramáticos y toda esa gente especialista en lenguas, pues se encontró como lo más adecuado traducir esa palabra eterno. Pero la eternidad depende al objeto que se le aplique. Así es. Si usted le aplica la palabra eterna a Dios, es sin fin. Él sí es eterno. A la Trinidad es sin fin, al Padre, al Hijo, sin fin. Pero fíjese que en el Antiguo Testamento un esclavo, cuando llegaban los 7 años para quedar liberado, le decían que él decía: no me quiero ir, estoy contento con mi jefe y todas cosas, y le decían: bueno, entonces le horadará la oreja y será esclavo para siempre. Esa palabra para siempre es el mismo lan, que traduce eterno, pero para siempre ¿hasta cuándo? Hasta que no se muriera. Así es, porque cuando uno lee la Biblia encuentra que Jesús, por ejemplo, encuentro aquí un texto muy interesante que es Mateo 18:9. Mateo 18:9 dice, está en labios de Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Dijo Jesús, ser echado en el infierno de fuego. Pero Jesús estaba pensando, ¿cierto?, en ese infierno que aparecerá a futuro, el lago de fuego, que sí será una realidad, que hoy no lo tenemos, pero que existirá
donde serán consumidos todos los que se rebelaron contra Dios. Y lo ilustró con el laguito de fuego del Valle de Himón. Ajá. Ahora, vean ustedes qué interesante. Cuando Dios le aplica fuego eterno, porque en Mateo 24:45 dice que a los que están a su izquierda, los cabros, capítulo 25 de Mateo, irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que no fue preparado para los hombres, pero llama fuego eterno. Entonces ahí la gente quiere pensar, bueno, y si los que están a su izquierda los manda al lago de fuego eterno también. El fuego eterno aquí significa eterno en sus resultados, no en su duración. Vamos a ver cómo la Biblia lo muestra. Pedro capítulo 2, versículo 6, dice que Dios le mandó, Judas 9, versículo 9, dice Judas, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego eterno. Así es. Y Pedro dice en el capítulo 2, versículo 6, que Sodoma y Gomorra están en cenizas. Y si era eterno, ¿por qué no está ardiendo? Jeremías le dio un mensaje a Jerusalén, porque los sábados los judíos hacían comercio y entraban carga por las puertas de Jerusalén los días sábados. Y Dios dijo que si ellos seguían en esa apostasía de no guardar su ley, todo, les iba a mandar un fuego, le iba a prender fuego en las puertas, fuego que no se apaga. Jeremías 7:27, fuego que no se apagaría. Pero ya se apagó. Jerusalén fue destruida en el año 70 y no hay ni rastro de eso. Así que la palabra aionios en el griego no está hablando tanto del tiempo, sino de las consecuencias. De las consecuencias. Decir, es como si yo tomara un papel y dijera, voy a quemar este papel para siempre, por los siglos de los siglos, eternamente, y le prendo fuego a ese papel. Es decir, perdí el papel para siempre, eternamente, porque no lo volveré a tener, pero no quiere decir que el papel esté ardiendo por siempre. Así que las personas que le adjudican fuego eterno a los impíos, por ejemplo, a los malos en el infierno, están creando realmente otro concepto de vida eterna, porque ellos arderán eternamente, pero el único eterno es Dios. Por eso las clínicas de reposo están llenas de gente neurótica, porque esa doctrina lleva a la gente a perder la paz, la calma. ¿Usted sabe lo que es que yo muera y eternamente sin fin yo arda? Eso era lo que a mí me mataba de niño, de ver un cuadro de la Virgen del Carmen que tenía mi abuela en la pared, y yo veía a esa gente ardiendo ahí, el tal infierno me trabajaba mucho. Así que, pastor, esta doctrina del fuego eterno, del infierno, donde los malos arderán por los siglos de los siglos, pienso que es un concepto que desfigura el carácter de Dios, porque presenta a un Dios vengativo que quiere hacer sufrir eternamente a los que no lo aceptaron. Pero la Biblia dice que no es así, que aún en ese contexto se manifiesta la misericordia de Dios, porque esas personas, dice Malaquías, no les quedará ni raíz ni rama. Es decir, si hay una erradicación total del mal, del pecado y de los pecadores en esta tierra, porque la Biblia dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 9, pero en el versículo 9 específicamente, dice San Pablo que cuando Cristo venga en llama de fuego para dar retribución a los que no creyeron en el Evangelio, sufrirán la pena de eterna perdición, desaparecidos de la presencia de Dios por la eternidad, volverán al polvo como eran, como dice Génesis. Entonces, eso es bien claro en la Biblia tiene una perfecta armonía. Quisiera decir algo, ¿de dónde viene ese asunto del infierno de fuego eterno? De la inmortalidad del alma. Y esto lo practicaron los persas, los egipcios. Fíjate que las pirámides son el resultado de esa creencia de la inmortalidad del alma, porque el hombre muere, no muere, se va a un viaje eterno a otro mundo. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. Los egipcios fueron más benévolos que nosotros los occidentales, porque los egipcios simplemente mandaban al faraón en su sarcófago con mercado, con joyas, con cosas, porque se iba a pasar una vida feliz. Pero nosotros hemos ido más allá, es una vida de tortura por la eternidad, a fuego eterno. Así es, muy bien. Apreciados amigos y hermanos, podemos decir entonces, para concluir esta pregunta, que no hay tal cosa como un fuego eterno. Dios es amor, Dios es misericordioso, y aún todos aquellos que lo rechazaron, todos aquellos que lo negaron,
sí tendrán que ir a un lago de fuego y azufre donde serán quemados y serán exterminados cuando se acabe la materia, pero no arderán por los siglos de los siglos como algunas doctrinas falsas enseñan en la actualidad. Quiero agradecer al pastor y doctor Evelio García porque nos ha ayudado a responder cada una de las preguntas que ustedes nos han enviado. Quiero también agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes de este programa donde nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor. Nos veremos, amigos y hermanos, en una próxima oportunidad. En la Biblia tiene la respuesta.